El salón principal del hotel más lujoso de la ciudad brillaba aquella noche con candelabros de cristal, alfombras importadas y un aire de expectativa que se sentía en cada rincón. Era la gala anual de empresarios, un evento en el que las grandes fortunas y las mentes más influyentes del país se reunían para mostrar poder, riqueza y alianzas estratégicas. La prensa cubría cada movimiento, los fotógrafos no descansaban y los invitados medían cada gesto, cada sonrisa, cada mirada. Entre esa multitud de trajes caros y vestidos de diseñador, él apareció. Se llamaba Adrián. Su porte arrogante destacaba de inmediato, caminaba con la espalda recta, el mentón elevado y una sonrisa satisfecha que revelaba su vanidad. Llevaba de la mano a una mujer joven, Sofía, su amante, que se mostraba orgullosa de estar en un escenario tan imponente. Vestía un vestido ajustado color esmeralda que realzaba su figura, y el brillo en sus ojos no era solo por la emoción del momento, sino también por la seguridad de saberse en el centro de todas las miradas. Adrián avanzaba despacio, disfrutando cada paso como si desfilara por una pasarela invisible. A su alrededor, los murmullos crecían. Algunos lo saludaban con diplomacia, otros lo miraban con incredulidad. Él, sin embargo, parecía disfrutar de ese murmullo como si fuese música compuesta para celebrar su osadía. «Ella es Sofía», anunció con voz firme cuando se acercó a un grupo de conocidos empresarios. «Mi nueva acompañante». Las miradas se cruzaron en silencio. Algunos se limitaron a estrechar la mano de Sofía con cortesía, otros sonrieron de manera fingida, pero ninguno parecía genuinamente impresionado. Adrián, sin embargo, interpretó aquella incomodidad como envidia. «Es preciosa», comentó uno de los presentes, forzado a hablar para romper la tensión. «Y brillante», añadió Adrián, acariciando la mano de la joven. «No necesito nada más». El ambiente se tensó un poco más. Todos sabían que Adrián estaba casado. No solo casado, sino casado con una mujer cuya figura era respetada y admirada dentro y fuera de ese salón. Y esa noche, ella aún no había aparecido. Adrián, confiado, pensaba que aquella ausencia confirmaba su victoria. Creía que su esposa, al enterarse de que él se presentaría con Sofía, había decidido no asistir para evitar la humillación. Esa idea lo inflaba de una satisfacción cruel como si hubiese ganado una guerra invisible. Mientras tanto, Sofía se movía con nerviosismo. Aunque se esforzaba por sonreír, no podía evitar sentir las miradas inquisitivas que se clavaban en su espalda. Sabía que no era bienvenida, que la mayoría de los presentes la consideraban una intrusa, una sombra que había irrumpido en un mundo demasiado grande para ella. «¿Estás segura de que tu esposa no vendrá?», susurró Sofía, tratando de que su voz no temblara. «Claro que no», respondió Adrián con una carcajada baja y segura. «Ella no soportaría verme contigo. Es demasiado orgullosa para arriesgarse a una escena». La joven trató de creerle. Después de todo, él hablaba con tal convicción que era fácil dejarse envolver. Los minutos pasaban y la atención en el salón comenzaba a dispersarse. Algunos buscaban conversar de negocios, otros se acercaban a los bufés repletos de manjares internacionales, y los músicos afinaban sus instrumentos para el inicio del espectáculo. Adrián se acomodó en una mesa cercana al escenario, seguro de que ese sería el lugar donde todos lo verían junto a su amante. Pero entonces ocurrió algo que cambió la atmósfera de la noche por completo. La enorme puerta de entrada del salón se abrió con solemnidad, y el aire mismo pareció transformarse. Las conversaciones se apagaron poco a poco como si alguien hubiese ordenado silencio sin necesidad de hablar. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada donde una figura femenina se recortaba contra la luz dorada del pasillo. Era ella. Lucía, la esposa de Adrián, avanzaba con pasos seguros. Llevaba un vestido largo de seda en tono marfil, sencillo pero elegante, que resaltaba la curva suave de su vientre de embarazada. Su cabello oscuro caía en ondas perfectamente cuidadas sobre sus hombros y su rostro mostraba una serenidad implacable. No era la mirada de una mujer derrotada, ni mucho menos la de alguien humillado. Era la mirada de quien sabe quién es y qué representa. Detrás de ella la seguía un grupo de personas, asistentes, ejecutivos y directores de su compañía. Todos vestían de manera impecable, y su sola presencia dejaba claro que no estaban allí como invitados comunes, sino como un séquito de poder. Los flashes de las cámaras giraron de inmediato hacia ella.
Los periodistas comenzaron a tomar fotografías sin descanso y los murmullos se convirtieron en un murmullo reverente. «Es Lucía», susurró alguien con asombro. «La magnate de aviación», respondió otro. Porque Lucía no era simplemente la esposa de Adrián. Ella era la fundadora y directora de una de las aerolíneas privadas más poderosas del continente, una empresa que había crecido bajo su liderazgo visionario hasta convertirse en referente mundial. Mientras Adrián se regodeaba con sus frivolidades, ella había construido un imperio con paciencia y disciplina. Al verla entrar, los presentes se levantaron casi de manera automática, como si su presencia exigiera respeto. No era un gesto planeado, era instintivo. Nadie quería ser visto sentado mientras la verdadera reina del salón hacía su entrada. Adrián, en cambio, se quedó petrificado. Su sonrisa se borró de golpe y una sensación amarga le recorrió la garganta. No había previsto ese escenario. En su mente, Lucía estaría en casa, llorando o enfadada, incapaz de soportar la afrenta. Nunca imaginó que se presentaría con tanta majestuosidad, embarazada y radiante, demostrando que nada podía quebrarla. Sofía sintió la tensión de inmediato. Se aferró con más fuerza al brazo de Adrián, insegura, mientras los ojos de todos se desviaban hacia la figura imponente de Lucía. Ella avanzó despacio, consciente de cada paso, de cada mirada que la seguía. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca de la mesa central, se detuvo y sonrió con suavidad, una sonrisa fría, casi calculada, que desarmó a más de uno. El maestro de ceremonias, nervioso, tomó el micrófono. Damas y caballeros, recibimos con un gran honor a la señora Lucía Álvarez, presidenta del grupo aeronáutico más importante de la región. El aplauso fue ensordecedor. La sala entera se llenó de un estruendo que retumbaba contra las paredes de mármol. Lucía inclinó levemente la cabeza, agradecida, mientras sus ojos se posaban brevemente en Adrián y Sofía. No necesitó decir nada, el mensaje estaba claro. Adrián sintió como la sangre le hervía en las venas. Lo que había planeado como una noche de triunfo personal se había convertido en su peor pesadilla. La atención que tanto había deseado no estaba sobre él ni sobre su amante, sino sobre su esposa, aquella mujer a la que había subestimado, y que ahora, con su sola presencia, le recordaba quién tenía el verdadero poder. Mientras tanto, Sofía bajó la mirada, abrumada por la sensación de ser invisible. Nadie más parecía notarla. Ella, que había esperado brillar esa noche, se daba cuenta de que no era más que un adorno incómodo en el brazo de un hombre que había perdido su relevancia frente a la grandeza de su esposa. Lucía tomó asiento en la mesa de honor, rodeada de empresarios influyentes que se apresuraron a saludarla. Sus asistentes comenzaron a repartir documentos, invitaciones a nuevos proyectos y acuerdos que serían discutidos esa misma noche. Ella no había llegado solo para hacer presencia, había llegado para reafirmar su posición indiscutible en el mundo de los negocios. Adrián la observaba desde lejos con los dientes apretados y el orgullo hecho pedazos. No podía soportar la forma en que todos gravitaban hacia ella, como las sonrisas sinceras se dirigían a su esposa, como los flashes la coronaban como la figura más importante de la velada. Y lo peor de todo, Lucía ni siquiera parecía verlo. Para ella, él no era más que un espectador secundario, una sombra irrelevante en un escenario donde ella brillaba con luz propia. El silencio entre Adrián y Sofía se volvió insoportable. Él intentó recomponerse, fingir que no le afectaba, pero su expresión lo delataba. La supuesta victoria que había planeado se desmoronaba ante sus ojos y el resto del salón lo sabía. Lucía, sin decir una sola palabra, había ganado esa noche. La velada avanzaba con una energía renovada desde la llegada de Lucía. Lo que en un inicio parecía un evento más cargado de banalidades y competencia entre egos inflados, se había convertido en una noche histórica. El aire estaba impregnado de respeto y expectación. Todos querían escuchar lo que la magnate de la aviación tenía para anunciar. Adrián, en cambio, seguía sentado en su mesa con el orgullo herido y los labios tensos. Se sentía invisible, como si todo lo que había planeado se hubiese desmoronado ante sus ojos. Creía que humillaría a su esposa mostrando a Sofía como su nueva mujer, pero la realidad le golpeaba con fuerza. Sofía era apenas un adorno en un salón que rendía pleitesía a la verdadera reina. Lucía se levantó con calma, se dirigió al escenario y tomó el micrófono. El silencio fue absoluto. Su figura, elegante y serena, dominaba cada rincón del salón.
Queridos colegas, amigos y aliados, comenzó, con una voz firme que retumbaba en las paredes. Esta noche no es una noche cualquiera. Es una celebración del esfuerzo, de la visión y de la perseverancia. Los aplausos la interrumpieron de inmediato, y ella esperó pacientemente a que se calmaran. Adrián apretó los puños. Aquella ovación estaba destinada a ella, a la mujer que él había subestimado toda su vida. Hace años, cuando decidí fundar mi aerolínea, continuó Lucía, muchos pensaron que era un sueño imposible. Que una mujer joven y sin apellido heredado, no podía entrar en un mundo dominado por gigantes. Pero hoy estamos aquí, no solo como parte de esa industria, sino liderándola. La sala estalló en aplausos una vez más. Los rostros de los empresarios mostraban admiración genuina. Algunos incluso se pusieron de pie. Lucía hizo una pausa y clavó sus ojos en Adrián, aunque solo por un instante, antes de regresar a su tono sereno. ¿Y por qué los sueños no deben quedarse en el aire? Quiero anunciar la expansión internacional de nuestra aerolínea. Hemos adquirido nuevas flotas, nuevas rutas y estamos listos para competir en los mercados más exigentes del mundo. El anuncio provocó un murmullo de asombro. Era una jugada audaz, estratégica, que dejaba claro que su imperio no tenía límites. Las cámaras registraban cada palabra, cada gesto. Los periodistas ya escribían titulares en sus libretas. Adrián sintió que su corazón se encogía. No era solo que ella hubiese opacado su intento de exhibirse. Era que ella había aprovechado ese mismo escenario para mostrar que su vida personal no la debilitaba en lo más mínimo. Al contrario, la fortalecía. Estaba embarazada, sí, pero eso no era un obstáculo, era un símbolo de fuerza, de continuidad. Sofía, mientras tanto, estaba incómoda. Sus manos temblaban sobre la mesa y apenas podía sostener la mirada de nadie. Se sentía pequeña, irrelevante, como si no perteneciera a ese lugar. El vestido verde que horas antes le parecía deslumbrante ahora la hacía sentirse disfrazada, fuera de lugar. Cuando Lucía terminó su discurso, la sala entera se puso de pie. El aplauso fue atronador. Todos la miraban con admiración, con respeto, con el reconocimiento de quien se había ganado cada aplauso con esfuerzo propio. Lucía sonrió, agradeció y volvió a su asiento en la mesa de honor. Allí, rodeada de hombres poderosos que buscaban su atención, parecía intocable. Adrián no pudo soportar más. Se levantó de su silla bruscamente y caminó hacia el centro del salón. Su orgullo no le permitía quedarse en las sombras. «Un momento», exclamó con voz alta, tratando de imponerse sobre el bullicio. El salón guardó silencio poco a poco. Los ojos se posaron sobre él, aunque no con la admiración que tanto deseaba. Más bien con curiosidad y algo de incomodidad. «No olvidemos», continuó, con un gesto de arrogancia, «que nada de esto habría sido posible sin mí. Yo fui quien apoyó a Lucía en los primeros pasos. Yo soy su esposo, su compañero, y en más de un sentido, el responsable de su éxito». La tensión se cortó como un cuchillo. Algunos bajaron la mirada, incómodos, otros lo observaron con frialdad. Nadie se atrevió a aplaudir. Lucía, en cambio, se levantó despacio. Su rostro no mostraba enojo, sino una serenidad implacable. Caminó hacia el con paso firme, sosteniendo la mirada. «Adrián», dijo con voz clara que resonó en cada rincón. «Te equivocas». El silencio fue absoluto. «Es cierto que fuiste mi esposo. Es cierto que caminamos juntos durante un tiempo. Pero nunca fuiste el arquitecto de mis sueños. Nunca fuiste quien levantó cada avión, cada ruta, cada negociación. Yo lo hice. Yo, con mis manos, con mis noches sin dormir, con mis decisiones arriesgadas. Tú solo estabas al lado, disfrutando del brillo ajeno». Los murmullos estallaron. Adrián enrojeció, incapaz de responder. Lucía se giró hacia la multitud y añadió: «Mi mayor error fue creer que necesitaba un hombre a mi lado para que mi voz fuese escuchada. Hoy, gracias a ustedes, confirmo que no lo necesito. Ni ahora, ni nunca». El aplauso que siguió fue aún más ensordecedor que el anterior. Los invitados se pusieron de pie, celebrando no solo sus palabras, sino la valentía de enfrentarse públicamente a quien la había traicionado. Adrián sintió que se hundía. Sofía, que había permanecido en la mesa, ya no sabía dónde meterse. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, comprendiendo que no solo había quedado expuesta como la amante, sino como la prueba de la decadencia de Adrián.
Lucía regresó a su mesa con la frente en alto. No necesitó mirar atrás. No necesitó más palabras. Con un solo gesto había destruido la imagen que Adrián trataba de sostener. El resto de la noche fue una celebración. Empresarios se acercaban a Lucía para felicitarla, para cerrar acuerdos, para ofrecerle alianzas. La música retomó su ritmo alegre, las copas de champaña se alzaron en brindis y las risas llenaron el salón. Adrián y Sofía, en cambio, permanecieron aislados. Nadie se acercaba a saludarlos, nadie los incluía en las conversaciones. Era como si estuviesen marcados, condenados al olvido. Finalmente, incapaz de soportar la humillación, Adrián tomó a Sofía del brazo y salió del salón con pasos apresurados. Pero esa huida no borraba lo ocurrido. Los rumores volarían al día siguiente, los periódicos no hablarían de él, sino de Lucía, la mujer que había demostrado ser más grande que cualquier escándalo. Fuera del hotel, en la penumbra de la noche, Adrián explotó contra Sofía. «Todo esto es tu culpa», rugió, aunque en el fondo sabía que no era así. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No respondió. Entendía que, para él, siempre habría alguien a quien culpar menos a sí mismo. Mientras tanto, dentro del salón, Lucía recibía felicitaciones sin descanso. Su corazón, sin embargo, no estaba lleno de rencor. Estaba en paz. Había demostrado que no necesitaba venganza sangrienta ni escenas dramáticas. Su triunfo era simplemente ser ella misma, fuerte, visionaria y libre. Acarició su vientre con ternura, recordando que una nueva vida crecía dentro de ella. Y sonrió, pensando que ese sería su legado más importante, enseñarle a su hijo o hija que la dignidad nunca se negocia, y que los sueños no se construyen a la sombra de nadie. El evento terminó con Lucía como protagonista indiscutible. Y aunque Adrián nunca lo admitiría, aquella noche entendió que había perdido mucho más que a su esposa, había perdido el respeto del mundo, y sobre todo, había perdido el derecho a formar parte de la historia que ella seguiría escribiendo. Lucía, por su parte, no volvió a mirar atrás. Tenía un imperio que seguir construyendo, un hijo en camino y un futuro donde la palabra límite no existía. En esa noche brillante quedó claro para todos que el verdadero poder no lo tenía quien se paseaba con arrogancia mostrando a una amante, sino quien caminaba con dignidad, incluso en medio de la traición. Y así, sin necesidad de venganzas elaboradas ni de gritar su verdad, Lucía se convirtió en la única reina de aquel mundo de gigantes.